Bienvenidos a una actividad de Uruque Editores de la Feria del Libro Virtual 2020. La verdad nos complace un montón que desde su casa nos pueda ver y escuchar y ojalá pueda ir a visitar nuestro stand en lafilcr.com. Antes de comenzar con este conversatorio, voy a hablarles y introducirles un poco quiénes son nuestras escritoras invitadas. Gabriela Alemán, que se conecta desde Ecuador. Nació en Río de Janeiro, es autora de otros libros como Fuga Permanente, Body Time, Puzzle Worlds, traducido en inglés por City Light, el álbum de familia, Humo, publicado por Uruque Editores en el 2018, y La Muerte Silbon Blues, publicada primero por Random House, Mondadori en el 2014 y ahora por Uruque Editores. Integra diversas antologías de cuentos, entre ellas Les Bons Nouvelles en América Latina, y en el 2006 recibió una beca Guggenheim. En el 2017 fue seleccionada para formar parte del grupo Bogotá 37. En el 2014 ganó el primer premio de crónicas hispano por su crónica Los limones del huerto de Elizabeth, sobre la fundación de la Nueva Germania en Paraguay, por parte de la hermana de Friedrich Nietzsche y su marido. Tiene un PhD por la Universidad de Tulane en New Orleans y es una de las fundadoras de la editorial Inspectiva. Ha trabajado como guionista de radio y cine, escritora, traductora, profesora y editora. Aparece en la película Quijotes Negros como ministra asesina. También nos acompaña Flory Vargas Castillo, que nació en San José en 1970, pero toda su infancia se desarrolló en Tilarán, Guanacaste. Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y en el 2000 y en 1995 obtuvo el grado de especialista en Derecho Comercial. Desde entonces ha laborado en temas relacionados con el sector financiero, a pesar de su interés por la literatura desde pequeño y de haber ganado en 1993 el premio de la revista Perfil en la categoría de novela rosa. Su incursión en la escritura se dio en los últimos años. Hacia el 2018 fue ganadora del primer concurso internacional de cuentos promovido por la editorial Diamante de México. Otro de sus cuentos fue seleccionado por la editorial Disconverso, también mexicana, para formar parte de la antología Alma Gemela, de relato y cuento breve, y en el 2019 fue ganadora del certamen de microcuentos Costa Rica, un país sin ejército, efectuado por el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Por último, y no menos importante, tenemos al escritor Bernabé Rocal, nacido en Alajuela en 1978. En Uruque Editores publicó Hombre Hormiga y Archosaurio. Ha participado como invitado en la Feria Internacional del Libro de Guatemala y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una muestra de su obra fue seleccionada para integrar la antología centroamericana de microrelatos Tierra Breve. Artículos de su autoría han aparecido en diferentes medios escritos. Me gustaría concederle la palabra y que nos cuenten un poco de sus libros recientemente publicados en Uruque Editores que abarcan el género de cuentos. Si gusta, comenzamos con Flory Vargas, una nueva integrante de la familia de Uruque Editores, y nos enorgullece enormemente tenerla como parte ahora de nuestras escritoras. Muchísimas gracias, Marcela, y un gran saludo a los escritores que nos acompañan esta noche. Muy contenta de estar acá con ustedes y poder hablarles sobre mi libro. Es Las hijas del sol de sangre. Son cuentos, bueno, yo le llamo en cierta forma, hasta le cambié el nombre, porque yo digo que es una cuentovela, porque son cuentos que por la interconexión que tienen se pueden ver en su conjunto, en cierta forma.
son historias de mujeres desde una perspectiva un poco del realismo mágico, tratando de encontrar un porqué nosotras, las mujeres, en el transcurso de la historia, hemos tenido un papel muy diferente al de los hombres en esta sociedad tan patriarcal. Entonces trato a través de estas historias de exponer esos sentimientos que tenemos las mujeres, la impresión que nos da escrutar la historia y ver cómo se dieron las cosas, por qué en aquellos años a una mujer que estudiaba, que sabía de medicina, terminaba quemada en una hoguera, por ejemplo, siendo catalogada como bruja. Y entonces todos estos hechos nos permiten ir planteando desde lo que pudo haber ocurrido al inicio de los tiempos, si las mujeres hubiéramos tenido un papel distinto, hasta llegar al futuro, donde podríamos ver con esperanza qué podría cambiar si se nos dan las oportunidades. Y los invito a leer el libro. La verdad, a mí me llena mucho de satisfacción el resultado, porque son historias que me fueron llegando casi como si los personajes me buscaran, más que estar pensando yo sobre qué iba a escribir, y, y creo que el resultado les va a gustar muchísimo. Muchas gracias, Flori. La verdad que eso de pensar un libro de cuentos como uno solo, creo que le da un carácter también muy fuerte como al libro, ¿verdad? Y es también lo que a veces diferencia a un libro de cuentos como solamente una antología, sino que esa unidad que permite terminar una historia que uno pensaba que estaba terminada en otro capítulo, la verdad es que es sustancioso. Muchísimas gracias. Ahora, si quiere, Bernabé, comentarnos un poco de su reciente publicación. Ya tenías otro libro de cuentos publicados con nosotros, Hombre Hormiga, pero ahora me estaba leyendo este nuevo libro, La mujer que vendría el lunes, y sí es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, yo lo sentí bastante diferente a este primer libro de cuentos. Sí, correcto. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a quienes nos escuchan. Un saludo para Flori Vargas y para Gabriela Alemán. Un privilegio poder compartir con ustedes y conversar un poco sobre el cuento. Pues sí, este es el último libro, se llama La mujer que vendría lunes. Es un libro compuesto por 3 relatos o cuentos. Anteriormente había publicado uno llamado Hombre Hormiga, un libro también de cuento. En este caso, La mujer que vendría lunes, como decía, es un libro compuesto por 3 relatos. Creo que se diferencia de Hombre Hormiga en cuanto a que creo que hay 2 maneras para ir comentando un poco sobre el tema del quehacer del cuento. Creo que hay 2 formas de escribir cuento, de concebirlos. Esto a título personal, ¿verdad? La experiencia que uno tiene como escritor o como ejecutante de este género. Hay cuentos que se pueden escribir, como decía Cortázar, ¿verdad? De que son como quitarse una limaña del hombro, ¿verdad? Y creo que hay cuentos que se escriben un poco a la manera, y de hecho es un libro que me parece que influye en este último, mi último libro, que es de Ishiguro, ¿verdad? El escritor japonés. Ishiguro tiene una forma de escribir, particularmente en un libro llamado Nocturnos, en donde es como lanzarse a la mar, y creo que así lo había manifestado él en algún momento, como lanzarse a la mar sin saber a ciencia cierta a dónde se va a llegar, pero en busca de ese final contundente. Entonces, uno no tiene preconcebido, ¿verdad?, cuál va a ser ese final necesariamente, ¿verdad?, sino que los mismos personajes y las vicisitudes que ellos van atravesando le dicen a uno hacia dónde se dirige, ¿verdad?
Entonces yo creo que es un tipo de relato que es el que procuré ensayar en este libro, ver que vendría el lunes, que se separa un poco, incluso para seguir con aquello que decía, es que es una frase que puede parecer trillada, pero de algún modo pues siempre está presente en el lector del cuento o en el escritor, aquello que se suele decir de que el cuento debe ganar por nocaut y la novela gana por puntos, ¿verdad? Que es una frase también cortasiana. Yo creo que están los cuentos que ganan por nocaut, pero también está esa otra forma de escribir y de concebir el cuento, en donde, para seguir con la analogía pugilística, eh, no importa tanto en qué momento ocurre el knockout, porque incluso a veces ese knockout se puede retardar. Es ir reparando en cada uno de los asaltos, en los pasos de cada uno de los boxeadores, ¿verdad? En esos pequeños momentos en donde parece que se va a dar el golpe y sin embargo el boxeador no lo hace. Entonces hay un goce también en la manera en que se construye el cuento, ¿verdad? Que es un poco como decía la manera de Ishiguro, Felisberto Hernández, por decir otro ejemplo, Gogol, ¿verdad? También, grandes exponentes del cuento en donde me parece que se retarda ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuento también es un género en donde yo creo que el hecho de que lo haga tan seductor es porque en un espacio corto, que es una de las características del cuento y uno de sus fuertes, en un espacio corto podemos ser testigos de ese momento, de esa fusión entre la literatura y la vida. Esa fusión entre la literatura y la vida que está presente en la narración, en el arte de la narración, en el cuento lo podemos apreciar, ¿verdad? En un momento, en un lapso corto. Es como si viésemos cómo se gesta la vida, ahora haciendo una alegoría científica, en una caja de Petri, ¿verdad? Entonces podemos atestiguar eso ahí, y yo creo que eso es uno de los fuertes del cuento que lo hacen seductor. Entonces, creo que en lo que se diferencia mi último libro, que se llama La mujer que vendría el lunes, de Hombre Hormiga, es que este tipo de relato sigue como esa intención de lanzarse desde la primera línea a ver qué va a suceder, que esos entes experimentales, como los llamaba Kundera, que son los personajes, comiencen ellos a dictar sus propias reglas y más bien uno como escritor dejarse llevar por ese juego. Al final yo creo que uno como escritor termina viéndose tan sorprendido como el lector ante este milagro que decíamos, esta fusión entre literatura y vida, ¿verdad? Y en relación con la vida, tengo que decir que está el espacio en donde se dan esos personajes, pues suceden en zonas fácilmente identificables por lectores, en este caso costarricenses, Pacífico Central de Costa Rica, San José, Alajuela, en el caso de los que se desarrollan en el Pacífico Central, está presente toda esa, vamos a llamarlo entre comillas, fauna antropológica, ¿verdad? Que alemanes, italianos, dominicanos, nicaragüenses, ticos, y toda esa simbiosis que ocurre en las costas, ¿verdad? Que se da también en el Caribe, pero sin que necesariamente eso quiera decir que se pierda la universalidad que debería tener el cuento, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es una de las características que creo y espero que el lector lo pueda ver así también de mi libro La mujer que vendría lunes. Sí, algo que yo disfruto bastante de este libro es cómo genera también ciertas imágenes que son muy propias, ¿sabe? Como el comer pejibayas durante el café y como estas cositas, o caminar por la sabana, o el aguacero, o los trenes mal hechos de la capital, ¿verdad? Lo cotidiano. Lo cotidiano, claro. Y eso es a veces algo, o sea, como tenemos una enajenación a veces cultural, ¿verdad? Entonces no siempre vemos reflejado nuestra cotidianidad
en las cosas que vemos. Como la Navidad, gente poniendo nieve artificial, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque falta como no sé, como una narración o un discurso de una Navidad tal vez propia en nuestras calles con nuestro sol y verano de diciembre, en Ujú. vez de pretender una nevada. Y siento que en su escritura usted rescata mucho eso, ¿verdad? Como que permite ver la cotidianidad donde a veces no la vemos. Sí, yo creo que también, para terminar esta parte, el hecho de la cotidianidad es que en la cotidianidad es cuando nos podemos reconocer realmente en nuestra naturaleza. Por ejemplo, uno de los relatos habla sobre, por ejemplo, un miembro de la familia, el padre que está falleciendo, que está con un proceso, Ujú, ¿verdad?, de una enfermedad incurable, ¿verdad? Entonces, lo que acontece alrededor con su nieta, sus hijos, etcétera, ¿verdad? Ahí se comienzan a traslucir una serie de situaciones que se dan en todas las familias, eso que se oculta, ¿verdad? Lo que se quiere negar, ¿verdad? Que, como decía, creo que no estoy seguro si fue Carlos Fuentes, pero que Carlos Fuentes decía que son, todas las familias felices son iguales, pero todas las familias infelices lo es cada cual a su manera, ¿verdad? Entonces comienzan a traslucir, ¿verdad? Una serie de situaciones de infidelidades que no se sabían, ¿verdad? De conflictos, etcétera, y comienza a salir a la luz, ¿verdad? Eso que se oculta. Y de ujú, algún modo, el libro, yo creo que eso se trasuma en el resto del libro, porque eso que se da a nivel familiar, de núcleo familiar, también lo vivimos a nivel social, ¿verdad? ujú, Entonces, bueno, Costa Rica es un típico ejemplo de eso, ¿verdad? En el libro, por ejemplo, se van haciendo notar algunas situaciones de la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? En donde definitivamente no es aquel pura vida, ¿verdad? En donde definitivamente no nos damos cuenta de que aquello que creía la gente que realmente vivía en el país más feliz del mundo y se lo creían, y con la pandemia, por ejemplo, ahora pues nos damos cuenta de que estábamos sobre un hielo que nosotros mismos no nos imaginábamos que era tan delgado en una institucionalidad, ¿verdad? Tan frágil, ¿verdad? Nosotros mismos no nos dábamos cuenta de eso, ujú. y eso es parte de esa costumbre de ocultar lo que no queremos que los demás vean, ¿verdad? Entonces también hay un cuestionamiento sobre la realidad que se da por sentada, que se da desde el nivel de núcleo familiar, y cómo eso se concatena a nivel de ya la idiosincrasia país, ¿verdad? Entonces eso también pues es algún elemento bueno, que por lo menos uno espera que el lector note, ¿verdad? Pero bueno. Muchas gracias, Bernabé. Ahora, Gabriela Alemán, nosotros ya habíamos publicado de usted Humo, la novela, pero este año tenemos como novedad La muerte sin Silbón Blues. Buenas noches, gracias Marcela. Quería agradecer primero a Uruk y a la feria por haberme invitado a este conversatorio con Flor y Bernabé. Ya muy curiosa por los libros de ellos, escuchándolos, y también muy envidiosa de la ropa que están puestos ustedes, porque aquí estoy helada con un poncho. Eh, lo que les puedo contar así en un inicio sobre la muerte de Sylvan Blues, es un libro dividido en dos partes. Por un lado, es un homenaje a un cineasta sui generis, muy productivo, que se llamó Jesús Franco, eh, español, que tuvo que salir de España perseguido por la dictadura de Franco, acabó en Francia y tuvo una carrera prolífica de más de 3 décadas, 4 décadas, donde produjo más de 250 películas. Yo hice un doctorado en cine, y llegué a él por algunos vericuetos extraños, porque yo estaba investigando sobre cine ecuatoriano y en la década del 70 se grabó una película de terror en Ecuador, con un director español, y buscando la pista de este director español me metí a los archivos a buscar la producción de terror en España,
y encontré a Jess Franco. Y Jess Franco se llamaba Jess Franco, Jesús Franco, fue el tío de Javier Marías, de esa conexión extraña con la literatura. Y lo que tenía de singular este director es que él trabajaba con actores naturales, y en lugar de buscar estrellas o a actores que tuvieran una experiencia específica, buscaba tipos humanos, buscaba a un hombre mayor de 80 años, a un adolescente de 16, a una mujer de 30, a un hombre de 50, y un poco tomé esos elementos de las películas de Franco para incorporarlas al libro La muerte silbó un blues. Entonces todos los cuentos tienen títulos de las películas de Jess Franco, y ninguno de los cuentos los personajes tienen nombres, sino que son tipos humanos, ¿no? Hay un personaje mayor, un viejo de 85 años, por ahí hay una mujer de 35 que se repite a lo largo de los cuentos en distintos ámbitos, por momentos aparece en Ecuador en la década del 30, por momentos aparece en el Paraguay del siglo XXI, por momentos aparece en la frontera argentina-brasileña, por momentos aparece en Nueva York. Y entonces era una suerte de experimento con la forma del cuento. Y después, la segunda parte del libro tiene que ver con mi interés por la historia ecuatoriana. Y en la década del 30 y del 40 en Ecuador fue muy singular en varios aspectos. Uno de ellos fue que Ecuador fue el último país en recibir migrantes de Europa que estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo que estaba estableciéndose en ciertos países. Y Ecuador hasta ese momento era una sociedad, la sociedad ecuatoriana era muy cerrada, y de pronto llegaron checos, húngaros, alemanes, austríacos, y se comenzaron a abrir cafés, se comenzaron a abrir sitios para escuchar música en vivo, se comenzaron a aparecer librerías que se especializaban en libros en inglés, en alemán, en francés, y ya no solo estaba esa cultura ecuatoriana, sino que comenzamos a tener contactos con otras culturas. Y entonces, cuando me puse a investigar la década del 30 con estas llegadas, vi con algo que es fascinante en Ecuador y sobre todo en la historia de los medios de comunicación ecuatorianas, es que un radiodifusor replicó lo que hizo Orson Welles en la década del 30, los finales del 30 en Nueva York, que fue la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, de la novela de H.G. Wells, cuando aterrizan los marcianos en Nueva York, y se creó en el 38 en Nueva York un alboroto y tuvo que ser interrumpida la transmisión de este radioteatro porque la gente pensó que era real. En 1949, y esto es algo real, se dio la misma situación en Ecuador 11 años después, y aquí la situación fue mucho más dramática porque murieron 7 personas. Se incendió la radio Quito, que quedaba en las mismas instalaciones del periódico más grande de Quito en ese momento, que era El Comercio. Y por poco estalla la instalación porque en los sótanos del periódico estaban las imprentas con todos los químicos para producir el periódico, el tiraje diario. Entonces me metí en un largo cuento que abre la colección de La muerte silbó un blues a narrar la llegada de este guión, la llegada de los marcianos a esta ciudad un poco franciscana y cerrada de Quito, que de alguna manera se sintió señalada para que llegaran los extraterrestres al Ecuador. Entonces es una serie de cuentos que giran en torno a ese momento y ligados a la manera de producción de Jess Franco con estos personajes que van saltando de época y de país.
Muchísimas gracias, Gabriela. Me parece súper interesante eso de incluso como restarle importancia a los nombres de los personajes, ¿verdad? Para irlos como construyendo en el camino y que la gente también tenga como que pensar en, porque a veces los nombres nos hacen no tener que buscar como una personalidad demasiado clara como para sentir que es como lo mismo, ¿verdad? Porque entonces pueden tener diferentes personalidades en diferentes momentos, pero si se llaman igual, sabemos que es esta persona. Y entonces que no sea eso lo que genere como el hilo conductual, me parece muy brillante. Pero muchas gracias a todos y a todas por compartirnos, ¿verdad? Esta pequeña pincelada de lo que es su trabajo. Y creo me gustaría aquí abrir como la conversación eh, para que nos cuenten a mí y a todos los espectadores y espectadoras ¿cómo fue su proceso de cuento? Si creen que cuento o relato es lo mismo, ¿verdad? Eh, su proceso a la hora de construir el libro, ya nos mencionaron un poco, ¿verdad? De su idea de cómo construyeron las historias dentro del libro, pero no sé si les gustaría ahondar o incluso conversarnos de cosas que no he preguntado. Bueno, tal vez si me permiten contarles un poquito cómo se dio en mi caso. Yo entré a esto de la escritura ya un poquito tarde. De hecho, pues conociendo la biografía de muchos escritores, por ejemplo, se da uno cuenta de que muchos son filólogos, periodistas. En mi caso, yo estaba inmersa en mi carrera, en el derecho comercial específicamente, pero siempre tiene uno como esa espinita. Y por ejemplo, hace muchos años, cuando no existía todavía el WhatsApp y todo esto, que acostumbrábamos tal vez a hacer un grupo de excompañeros del colegio, pero por email, ¿verdad? No teníamos esta facilidad de ahora. Cuando me di cuenta estaba enviándoles relatos, ¿verdad? Y en esto sí, yo tal vez desde mi perspectiva hago como esta distinción, ¿verdad? Para mí el relato es un poco más vivencial, un poco más contar las cosas tal vez de un poco más adornado, pintoresco, exagerado, como sea, pero hechos en sí, ¿verdad? Y sobre todo cosas que a uno le han ocurrido, ¿verdad? Y de hecho, a raíz de todo esto, cuando yo les enviaba a ellos estos relatos, fue cuando empezaron a decirme, mira, deberías escribir algo más en serio, y bueno, por ahí empezó el asunto. Esa fue, digamos, el primer contacto con el relato. Y cuando ya empecé a escribir cuento, fue porque como que me di cuenta de esa libertad que da el cuento de fantasear, de darle rienda suelta a la fantasía y poder cambiar las cosas, ¿verdad? Ya no como el relato, que como les digo, para mí es como más cercano a la vivencia personal. El cuento te permite, y creo que por eso tal vez mis cuentos terminan, y lo he notado mucho porque he seguido escribiendo otros cuentos. De hecho, ya casi termino otro librito de cuentos. Y me doy cuenta de que sí, tengo como esa tendencia al realismo mágico, a querer que se convierta el cuento en una manera de poder incluso cambiar las cosas a como uno quisiera o como pudieron haber sido. Y entonces, incluso a futuro, ver, ¿verdad? Cómo va a ir evolucionando la historia. Y aquí me permito contarles, por ejemplo, ya que nos diste la oportunidad de volver con lo del libro que tenemos entre manos en este momento, un cuento que algunas personas me han comentado que los tocó mucho ahora en época de la pandemia, es uno que habla de la obsolescencia programada en los seres humanos, ¿verdad? Que qué tal, por ejemplo, si llegara el momento en donde el mundo está tan sobrepoblado y con tantos problemas económicos y ambientales que se tuviera que tomar una gran decisión en donde las personas no pudieran vivir más allá de cierta edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si a todos nos dijeran, bueno, usted aquí nadie de más de 70, 75 años va a poder vivir, ¿verdad? Y a usted le programan su fecha de obsolescencia humana, digamos,
¿verdad? Entonces, un escenario como ese, ahora cuando, por ejemplo, estamos hablando de selección natural, ¿verdad? Donde ya muchas personas incluso están viendo en la pandemia un tema como más complicado, ¿verdad? Entonces, donde tal vez llegue el momento donde digan, bueno, este es un tema del que sobrevive, bueno, y el que quedó, quedó, ¿verdad? Ese tipo de temas tan crudos y que uno los podía enfocar en un cuento, ¿verdad? Como algo muy, muy macabro que podía llegar a pasar algún día y que de repente estamos viendo algo si no igual, pero por lo menos nos pone en una situación muy, muy complicada. Pero bueno, para mí eso es el cuento, ¿verdad? Es la posibilidad de dejar la mente volar, de ver qué puede pasar o qué pasó, ¿verdad? O qué pudo haber pasado, da una libertad enorme, ¿verdad? Que no tal vez puedes encontrar en un escrito más profundo y de cierta continuidad como es la novela. Hace un rato, de pura casualidad, estaba escuchando una entrevista que le hizo don Gabriel García Márquez a Neruda, y Neruda decía que la novela es el filete en la cena, es el plato fuerte, ¿verdad? Bueno, no llegó a plantearse en la entrevista qué opinaba del cuento, pero yo me imagino que muy probablemente es porque opinaba que el cuento es como la entrada, pero el hecho de que el cuento sea breve, creo que permite también darle un impacto al lector que es un poco más difícil de lograr a través de la novela, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta mucho el cuento, aunque estoy trabajando en una novela, pues sí, me parece que ese es el gran atractivo que tiene el cuento. No te escucho. Disculpe. Sí, qué interesante eso, que creo que es un error, no sé por qué en la academia suele suceder que se hacen jerarquías de los géneros, se hacen jerarquías de las formas de investigación, ¿verdad? De qué género es mejor que otro, si la novela es el bistec y el cuento a la entrada, sí me parece, al final o sea, al final cada uno tiene su atractivo y tiene su razón de ser y su gente que lo lee. Y a veces uno no está para seguir una novela entera, a veces uno está como para leerse un cuento y refrescarse, digamos, con una lectura. Pero sí, es súper interesante eso de las jerarquías. No sé si alguno tiene algo que comentar. Bueno, a mí me da la impresión de que este tema de las jerarquías está más bien dictada por tendencias editoriales, ¿verdad? Por intereses editoriales. Creo que No, sí, la novela, estadísticamente, vende más, ¿verdad? E incluso, y esto había escuchado en una estadística que había salido en la Feria del Libro de Madrid, en donde los lectores preferían incluso los libros de texto grandes, los ladrillos, como llamamos nosotros, ¿verdad? Las novelas grandes, que les dan la sensación de que van a vivir, de que si se van a sentar a leer es una experiencia de más larga duración, ¿verdad? No sé qué tan fiables sean esos números, ¿verdad? Evidentemente. Y a propósito de frases que decíamos que pueden sonar cliché, pero que siempre han surgido como razonamientos acerca del cuento, como aquella que dice que el cuento gana por nocaut. Una vez escuché una frase de alguien que me dijo que el cuento es a los escritores como el jazz es a los músicos, como que el cuento es, ¿verdad? Que la música de los músicos es el jazz y que el cuento es el género de los escritores, ¿verdad? Eh, bueno, yo pienso que porque se da este tema de la extensión y en esa extensión usted tiene que desarrollar una serie de características narrativas, ¿verdad? Como por ejemplo, captar la atención del lector, generar tensión, arrastrarlo, ¿verdad? Y lograr esa contundencia en final,
pues tal vez sí me da la impresión de que es un reto para un escritor y por ende podría estar de acuerdo con esta observación de esa comparación con el jazz. La novela es un género que te permite, de pronto, puedes aflojar en determinados capítulos, ¿verdad? Pero te da más margen de error, tal vez, ¿verdad? Esto es relativo y es a título personal, ¿verdad? El cuento no da concesiones en ese sentido, ¿verdad? Pero me parece algo interesante. En lo personal, eh, creo que el tipo de cuento que hoy trato de hacer es un cuento en donde me permita explorar, por ejemplo, ambientes, ¿verdad? Bueno, rusos, Gogol, por ejemplo, Henry James, ¿verdad? Para citar algunos, ¿verdad? De toda esta herencia cuentística, ¿verdad? Costa Rica como escenario para la literatura es casi inexistente, ¿verdad? La literatura costarricense pues le ha costado muchísimo, ¿verdad? Trascender, romper fronteras. No hay una, digamos que es algo que a mí me gusta llamar la psique tica, ¿verdad? La psique tica en el escenario literario internacional, al menos latinoamericano, aunque evidentemente tenemos muy buenos exponentes, ¿verdad? Tal vez con la globalización, con el fenómeno que se dio de la globalización, con el que haya emergido una cantidad de editoriales privadas, ¿verdad? Al haber más oferta, yo creo que eso se ha ido rompiendo de a poco. Y de hecho me llama la atención, y es una pregunta que quería hacerle a Gabriela en algún momento, me llama la atención esto de que los marcianos llegan al Ecuador, ¿verdad? Que de algún modo existe la necesidad de cómo hacer para que eso que yo llamo la psique, en este caso tica, ¿verdad? De que nuestras historias, o más bien que el lector se dé cuenta de que los marcianos llegan a todas partes y no necesariamente a Manhattan, ¿verdad? Sino que todo está aconteciendo en las 4 cuadras que componen el lugar donde habitamos, ¿verdad? De hecho, Crimen y Castigo, por ejemplo, pero ya que, bueno, hablando de novela, ¿verdad? Se desarrolla en unas cuantas cuadras, ¿verdad? Y que de algún modo eso es un reto para la escritura, por supuesto, para la narración en general y no solo de cuento, ¿verdad? Pero bueno, a lo que quería para aterrizar, ¿verdad? Es que sí me gusta hoy desarrollar un tipo de cuento que sea más extenso, que se permita hasta cierto punto la digresión, que no veo que eso riña con una tradición cuentística, como decía Gogol o Henry James, por ejemplo, lo desarrollaron, Faulkner, etcétera, ¿verdad? Porque me parece que el cuento es muy rico también para no viciarnos solo con aquel final por nocaut, sino que poder mostrar las atmósferas, ¿verdad? Poder mostrar los ambientes, la jerga, el hablar de los protagonistas, me parece que también es relevante y que son parte de los retos del escribir cuento hoy, ¿verdad? No sé qué piensan al respecto. ¿Puedo responder yo, Bernabé, lo de los marcianos? Claro, por favor. Sí, sí. Luego de que ocurrió en Nueva York la transmisión de Orson Welles en el 38, 2 años después se hizo una transmisión en Chile. Y en Chile no resultó para nada, la gente no se lo creyó, no pasó gran cosa. Y lo que me resulta a mí fascinante de que se haya hecho 11 años después en Ecuador es que el radiodifusor ecuatoriano nunca había escuchado hablar de Orson Welles. Entonces él se inventó un mundo ecuatoriano donde era posible que, partiendo de la novela de H.G. Wells, que me parece que eso es algo de lo que podemos hablar de la maravilla de la literatura que circula, ¿no? Y que no importa el espacio geográfico, sino que aterriza en las manos de alguien y
te abre la cabeza y te permite imaginar. Leonardo Páez, que fue el radiodifusor que hizo la versión ecuatoriana de La Guerra de los Mundos, ideó un mundo tan convincente que había un momento en la transmisión real cuando un actor que hacía del arzobispo de Quito pidió a los párrocos de la ciudad que tocaran las campanas para que los cielos protegieran a los habitantes de Quito, y salieron efectivamente los párrocos a tocar los campanarios de Quito. Y ahí fue cuando la ciudad estalló y los que no se lo habían creído se lo creyeron. Y mucha gente subió hacia la montaña, que es el Pichincha, que es un volcán, a tratar de esconderse en las entrañas del volcán para que los marcianos no los aniquilaran. Y una gran parte de los hombres salió con picos y palas a defender a su familia, ¿no? Y ahí fue cuando explotó el caos y se lanzó una primera piedra a la radio y luego alguien lanzó fuego y se incendió. Pero esa es la maravilla de la literatura, ¿no? Que puede provocar algo en el mundo real. Y porque la situación que yo estaba contando en el relato era tan estrambótica, me permití en La muerte silba un blues experimentar un poco con la forma del cuento. Entonces, en el momento en que cuento la historia de la Guerra de los Mundos, de esa noche de febrero en 1949, tiene una forma como de un cuento tradicional donde hay un inicio, hay un medio y hay una conclusión. Pero tomo a un personaje que aparece en ese primer relato cuando tiene 20 años y lo presento en otro relato cuando tiene 80 años. Y eso me sirvió porque había mucha información que yo quería meter y que podía servir a los lectores para entender lo que había ocurrido en Ecuador, pero que me parecía que era información que solo quedaba como enciclopédica y que no funcionaba en el relato de una manera orgánica. Y en cambio, cuando tomo a este hombre que ya presenté a los 20 años, a los 80, un poco amargado con cómo su vida se había desarrollado, y tiene una conversación con un chico de 14 años, se permite contarle su versión de su pasado. Y ahí yo podía poner información. Y después lo que hice también es que, no sé ustedes, pero a mí me fascinaba de adolescente leer novelas que funcionaran como diarios, que un poco es algo que se ha perdido, que tal vez ahora se ha reemplazado con Instagram, que uno toma una foto y anota lo que había vivido ese día, pero hay grandes novelas que tienen formato de diario, donde uno pone la fecha y el mundo interior de ese personaje es el protagonista. Entonces hay otro cuento largo en la primera parte de La muerte silba un blues que tiene el formato de un diario, de una mujer que llega a mediados de la década del 30 y el relato se termina la noche en que está ella escuchando el aterrizaje marciano. Y después, dentro de estos tres historias que están relacionadas unas con otras, hay una escena de algo que no pude desarrollar en el primer cuento porque era demasiado tirado de los pelos contar lo que quería contar en ese momento. Entonces hay un cuento entero que es solo una escena que pudo estar en el primer cuento. Entonces me divertí un poco escribiendo La muerte silba un blues, ¿no? Rompiendo lo que uno esperaría que debe ser un cuento, pero con la idea de que se iban a leer los cuatro en conjunto tenía sentido. En relación con las ventajas o complicaciones que pueda tener el cuento, me parece que, bueno, definitivamente una de las ventajas es esa posibilidad de llegarle a los lectores con un poco más de impacto y la posibilidad de transmitir mensajes que acerquen, sobre todo a los jóvenes actualmente, a la literatura, porque la percepción, por lo menos la que yo tengo, y me corrige Marcela, porque ya desde el punto de vista del editorial y todo, pues ya me imagino que pueden tener una mejor idea, pero yo como madre de hijos adolescentes he tenido la impresión de que los jóvenes se han alejado un poquito de la literatura
y que ahora existe, sobre todo por las redes sociales, una tendencia a leer cosas un poquito más livianas, como más de impacto, más triviales, y es importante entonces que los escritores hagamos ese esfuerzo por canalizar, sobre todo a través del cuento, como les decía, la posibilidad de atraer nuevamente el interés de los lectores. Esa es, en mi criterio, una ventaja que tiene el cuento. Y en realidad, cuando nos preguntabas por las complicaciones que pudiéramos tener a través del cuento, pues en realidad no las veo tantas. A mí me parece que más bien cuando se ha logrado realmente ese contacto con el lector y existe el gusto por una historia, la única complicación que podríamos tener como escritores es que nos empiezan a pedir qué pasó después, ¿verdad? Entonces, por lo menos me ha ocurrido y me parece lindísimo, pero sí en cierta forma un compromiso para uno como escritor, porque cuando se deja, por ejemplo, un cuento con un final abierto, entonces algunas personas empiezan a mandarle a uno un mensajito, pero es que escriba la otra parte, yo quiero saber qué pasó después, ¿verdad? Pero es parte del proceso y es muy bonito, pero en ese sentido yo le veo mucho más ventajas en este momento al cuento que otra cosa. Muchísimas gracias, Flori. Muchas gracias a todas y todos por compartir con nosotros. Muchas gracias, Bernabé, Gabriela Alemán y Flori Vargas. Espero que busquen sus libros en el stand de Uruque Editores, en el pabellón de Alajuela, en lafilcr.com. Vamos a estar con nuestros agentes de ventas atendiéndolos para cualquier duda que tengan. Pueden visitarnos en redes sociales y ver un poco sobre estos escritores y sus libros, sinopsis, sus portadas y videos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la Gracias. oportunidad.